El Diplomado en Comunicación Política de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Un saludo para las y los estudiantes de las anteriores cortes que también vinieron hoy a acompañarnos. Saludos para las más de 100 salas de los equipos de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Solidaridad Internacional que están conectados con nosotros en este momento. Bienvenida y saludo a los equipos políticos del municipio Sucre, a las compañeras de la Solidaridad Internacional, del movimiento Petión, a las compañeras de la Cancillería de la República que nos acompañan y a las profesoras y profesores de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Antes de dar inicio a la actividad, y como hoy es 5 de marzo, estamos todos recordando al comandante Chávez, que fue la fecha de su partida física hace 11 años, pero nosotros lo recordamos aquí en Venezuela como se debe recordar a Chávez, con conciencia, con alegría, con enseñanza, con formación. Antes de presentar la cátedra y presentar a nuestro invitado especialísimo, vamos a escuchar las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Bolívar, mi padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda: padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón: sí, soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Con brío, muera la opresión, con cambio naciente, la fuerza en la unión, y desde el empírico el supremo autor, con su libre aliento al pueblo infundió. Y desde el empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Vamos!
que el cielo formó. Si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. Seguir el ejemplo que Caracas dio. ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! Bueno, siéntese por favor. Hoy nos convoca el comandante Chávez en este acto de reflexión, en este acto de enseñanza, de aprendizaje, y como nos gusta decir aquí, por una teoría que acuñó nuestro vicerrector de investigación, Luis Delgado, en este acto de comunión. Nos encontramos de alguna manera para renovar la fe, porque Chávez significó fe cristiana, Chávez significó fe en el pueblo, Chávez trajo a Bolívar al siglo XXI y nos lo sembró nuevamente en las ideas y en los sentimientos. Chávez rescató a Rodríguez del olvido, rescató a Zamora de la ignominia, del descrédito. Chávez nos hizo ciudadanas y ciudadanos. Nos dijo, ustedes son ciudadanos venezolanos y venezolanas, son ciudadanos republicanos, como decía Rodríguez. Y todas y todos tienen voz. Todas y todos tienen algo que decir. Y convocó una constituyente para que el pueblo se hiciera su propia ley. Y para que rescatáramos en ese texto sagrado nuestra raíz indígena, nuestra raíz afrodescendiente, nuestro sentimiento femenino, nuestro sentimiento campesino, nuestro trabajo como comunicadores, como cultores. Todas las religiones entraron en esa constitución. Por eso es que hoy nos convoca Chávez a 11 años de su partida física, es verdad, pero también a 11 años durante los cuales el pueblo venezolano ha demostrado que si algo nos dejó el comandante Chávez fue el espíritu nacional, fue el orgullo de sentirse venezolana y venezolano, fue la cohesión que nos da nuestra identidad cultural y nuestra historia, el reconocernos como pueblo afrodescendiente, diverso, indígena, el reconocernos como latinoamericanos, como nuestroamericanos, y esa cohesión es la que nos ha permitido hasta el sol de hoy y nos va a permitir en los años que vendrán seguir siendo lo que somos. Un país que se dio su propia ley, un país que vive como quieren las y los venezolanos y no como se lo impone ninguna fuerza extranjera. Un país que ha sobrevivido a todo tipo de agresión y un país que sobre todo no pierde la alegría, no pierde las ganas de mirar hacia el futuro, no pierde las ganas de aprender cada día, no pierde la sonrisa, no pierde la esperanza en el futuro. Por eso nos convoca hoy el comandante Chávez a 11 años de su partida física y yo quiero darle la bienvenida para que nos hable del liderazgo del comandante en este día tan especial, un día que no nos imaginamos nunca que iba a pasar. Un día que nos quedó grabado con tristeza en el corazón porque, bueno, se nos fue el comandante. Pero un día que dejó también una gran lección. En ese momento toda Venezuela hizo causa común. Y su última proclama
Pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, patria para siempre, dijo el comandante. Dijo también, no faltarán quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles, escuchen bien, para persistir en el intento de restaurar el capitalismo, de restaurar el neoliberalismo, de acabar con la patria. Y dijo el comandante aquel 8 de diciembre, no podrán. Ante esas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todas las patriotas y de todos los patriotas es unidad, lucha, batalla y sobre todo victoria. Hoy estamos en victoria gracias a Chávez. Hoy estamos en victoria con Chávez en el corazón. Y hoy le decimos una vez más gracias, comandante, por vivir todavía entre nosotros. Bueno, por eso en esta cátedra de liderazgo y transformación que venimos desarrollando desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones, tenemos el grandísimo honor de recibir al comandante Wilmar Castro Soteldo. Nacido en pleno llano, estudió en la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Fue líder fundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, comandante de la insurrección bolivariana del 27 de noviembre de 1992 y militante leal de la Revolución Bolivariana. Hay muchas cosas que contar, pero esas se las va a contar el comandante Wilmar Castro. Me pica la lengua porque algunas historias me sé, pero esas se las va a contar él. Actualmente ejerce funciones como el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Él va a ser nuestro ponente de hoy. Le pido a los equipos del Partido Socialista Unido de Venezuela, los equipos trabajadores y dispuestos, los maestros y maestras de formación que no se despeguen porque viene una buena cátedra. Y le doy la bienvenida, comandante, a esta universidad creada por el presidente Nicolás Maduro como idea del comandante Chávez, que es comunicación para el pueblo, comunicación para la liberación, como la llamamos nosotros. Somos la UICOM. Comunicación para la liberación. Los dejo con la profesora Tamara Díaz para que presente la cátedra. Buenos días. Qué honor tener aquí a nuestros estudiantes de la 10ª Corte y de cortes anteriores. Quisiera un aplauso para ustedes. Esta cátedra, la Cátedra Liderazgo y Transformación, la creamos en la Universidad Internacional de las Comunicaciones este año 2024. Y el presidente Nicolás Maduro nos estaba pidiendo transformaciones. ¿Quién genera las transformaciones? ¿Cómo se generan las transformaciones? ¿Qué importancia tiene el liderazgo para las transformaciones? A partir de ahí generamos esta cátedra. Esta es la tercera sesión de esta cátedra. La primera cátedra la hicimos. Por aquí nos acompañan unos compañeros de Cuba. ¿Dónde están? Cuba, un aplauso para la patria cubana. La generamos con José Martí. La segunda cátedra la hicimos con el liderazgo colectivo transformador, que fue a través de un cineforo con la Batalla de los Puentes. Y hoy estamos honrando la siembra de nuestro presidente Chávez con esta cátedra de liderazgo y transformación en honor a él. No puede comenzar esta cátedra sin un video. El video donde la mayoría de los venezolanos lo conocimos la primera vez. Usted, comandante, ya tenía el honor de compartir con él y esas son las historias que nos va a contar. Pero aquí fue cuando por primera vez vimos al comandante. ¿Qué le queremos pedir a nuestros estudiantes? Que estén muy atentos al lenguaje que utiliza el presidente Chávez en ese momento. ¿Cuántos del país lo conocían? De los que están aquí, ¿quién lo conocía ese 4 de febrero? Levántese, póngase de pie quien ya lo conocía el 4 de febrero. Desde antes. Gracias.
Y aquí vemos que son solamente 4 personas que se levantan. El resto lo conocimos ese día. Y el liderazgo, que es una de las cosas que hemos estado conversando en estos días en nuestro módulo del Diplomado de Comunicación Política, tiene el poder que tiene la comunicación, la forma como dicen las cosas. Entonces yo le quiero pedir a nuestros estudiantes que veamos este video, que probablemente lo hemos visto muchas veces, pero que veamos el análisis del lenguaje que utilizó ese día para todas las venezolanas y todos los venezolanos. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. ¿Qué nos impactó ese lenguaje? ¿Qué fue lo primero que nos impacta de ese lenguaje? Asumir la responsabilidad. ¿Qué más? Decir la verdad. Visionario del futuro. ¿Qué más nos impacta? Levantó las banderas de Bolívar desde el primer día. Este mensaje bolivariano. ¿Qué más? Agradecimiento, reconocimiento. ¿Qué más? Firmeza y seguridad. Este video, que dura 1 minuto y 1 segundo, es de análisis ahorita en muchas universidades, desde el punto de vista del liderazgo. Y aquí vamos a ver, desde el punto de vista del lenguaje, algunos elementos de lo que él utilizó. Visión. El país debe enrumbarse. Objetivos claros. ¿No lo hemos alcanzado? ¿No lo hemos alcanzado? Lenguaje de esperanza. Ustedes lo hicieron muy bien por allá. El reconocimiento. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía. ¿A quién le hablaba él en ese momento? Es un detalle importante del liderazgo. Al pueblo. ¿A quién más le hablaba? A su propio equipo. La importancia cuando el líder le habla a su propio equipo con agradecimiento, con reconocimiento. Flexibilidad en las estrategias, por ahora. Y asumir la responsabilidad, que fue el gran impacto. ¿Asumir la responsabilidad de qué? ¿Era un gran logro, un gran triunfo? Era asumir el no logro en ese momento. ¿Sí? Ahora, visionario, pero en ese momento estaba asumiendo el no logro. Ahí son reflexiones para todos los que estamos ejerciendo liderazgo. ¿Qué tanto de esta comunicación estamos ejerciendo? Esta es la introducción a esta cátedra. No está en derrota el lenguaje, por ahora. ¿Sí? No es un lenguaje derrotista, no es un lenguaje pesimista. Comandante, usted lo conoció, compartió con él este momento, viene desde sus inicios. Hoy queremos escucharle de su boca ese liderazgo transformador que fue Hugo Chávez, militar, Hugo Chávez persona, Hugo Chávez padre, Hugo Chávez amigo, Hugo Chávez presidente, Hugo Chávez preso. Bienvenido.
Bueno, muy buenos días a todas, a todos, compañeros, compañeras que están acá presentes y que están allí en esa pantalla con toda seguridad viendo. Lo primero que quiero decir es que creo que no escogieron a la persona adecuada para este conversatorio, porque es indudable que el sesgo afectivo que puede estar presente en mi conversación va a ser innegable, va a ser indiscutible. Y lo otro es que para mí este día y el 8 de diciembre fueron 2 días como muy aciagos, muy duros, que teníamos por ahí una introducción que menos mal que no la pusieron o no la van a poner porque, dale todo el volumen que pueda ahí. Tierra linda, tierra de copla y de amor, con tus playas de pescar. Cuando miro tus bellezas, tu arena y tu palpitar entre blancas y morenas, Este con canto, estaciones de estrellas todas las penas se van. Cuando miro tus bellezas, que tu quizás arena y tu muchos palpitar entre blancas y asumen morenas, con tus estaciones de estrellas que no todas las penas se venía van. del alma de Chávez. Era una de las canciones que quizás más definía su personalidad. Con la luna y el corrillo, en sus noches va pensando. Y Chávez siempre la cantaba, porque en ese pueblo de Portuguesa está enterrado su abuelo, el papá del maestro Hugo. Y esa poesía que el maestro Dámaso Delgado, autor de La leyenda del Silbón, recoge no solo en ese canto, sino en la propia leyenda del Silbón, mucho de lo que es el ser la llaneridad, mucho de lo que es ser el amor a la tierra, el amor al trabajo, el amor a la faena, el amor al compañero, el amor a la patria. Esa poesía que insurge de la ingenuidad aparente del llanero era Chávez. Ese era Chávez en todas sus expresiones. E hizo de la llaneridad, más allá de lo que intentaron hacer los militantes y los líderes de Acción Democrática en su época cuando llegaron al poder, de traer al llano y a las rancheras para Caracas, para que fueran como el elemento cultural definitorio de nuestra identidad. Chávez no se trajo el canto del llano, no se trajo el baile del llano. Chávez se trajo el alma del llano, el espíritu del llano, la zamarrería del llano, la solidaridad del llano, el trabajo duro del llano. Ese trabajo que muchas veces no somos capaces de ver porque nos parece distante, nos parece periférico, incluso lo hemos tildado de chusma, ese campesino chusma, porque está en la periferia, donde no llegan los servicios públicos, donde no llegan las políticas públicas. Chávez se lo trajo para acá y no lo negó nunca.
contrario, era su gran fortaleza. Y si ustedes me preguntasen qué definió, qué define ese liderazgo de Hugo Chávez, yo me atrevería en una osadía de pensamiento a decir que la autenticidad, que abarca una cantidad de elementos que confluyen en esa categoría, como por ejemplo la coherencia en lo que creo, en lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago. Eso que señalaba la profesora hace rato en su discurso, el no ocultamiento, iba a decir la no ocultación, pero aquí hay puros catedráticos del lenguaje y no sé si eso sería válido, ¿no? Pero el no ocultamiento de esa aparente derrota, cómo le da un giro por su autenticidad, por su coherencia, por su convicción, que es la segunda virtud que yo me atrevería a colocar allí en ese liderazgo mágico que insurgió en un momento histórico muy particular de nuestra existencia. Esa convicción, esa autenticidad aglutina lo que ese minuto 20 segundos, creo, duró ese video que le dio la vuelta al planeta. Y esa autenticidad, esa coherencia y esa convicción le añade otra cualidad que pudiéramos nosotros atrevernos a señalar, que era la pertinencia del mensaje. El mensaje oportuno en el momento oportuno y al público objetivo oportuno. A sus compañeros de armas que habían tomado la ciudad de Maracaibo y había pleno control del estado Zulia, un estado muy complejo desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista militar. Y allá estaba el comandante Arias Cárdenas con toda su tropa controlando el centro de poder. Y algunos compañeros en Maracay y Valencia en igual condición, unos más que otros. Sin embargo, el objetivo central, que era la captura del entonces presidente de la fecha, no se alcanzó por las múltiples delaciones y distintos factores que allí estuvieron presentes. Pero este día tan complejo para hablar de Chávez o hablar de comunicación, cuesta construir un elemento discursivo que divorcie una cualidad de la otra. No creo que haya existido en este país mejor comunicador social y de masas que Hugo Chávez. No creo. No creo. Y cuidado si en el continente. Cuidado si en el continente. Y sin chauvinismo alguno, sin intentos por lo menos de subjetividad, dificulto que haya nacido un líder en el siglo XX en este continente con el poder, la fuerza y la convicción de sus acciones políticas como Hugo Chávez. Entonces Hugo Chávez hay que estudiarlo a profundidad en esos dos ámbitos. Y muchos de ustedes dirán, ajá, y Fidel, ¿qué papel juega Fidel? No hay dudas que Fidel Castro, hermano y guía de la mayoría de todos nosotros, que de niños militamos en la izquierda o estuvimos comprometidos en algunos movimientos de izquierda,
fue un guía y le tocó vivir un momento histórico muy complejo, muy complejo. Y Fidel cumplió una extraordinaria etapa, hizo un extraordinario trabajo y tuvo una gran visión política también. De él aprendimos mucho, de sus aciertos y de sus errores. Y con él de otros líderes de izquierda que en el mundo venían avanzando cuando se generaron los procesos de descolonización en África, en parte del Medio Oriente, como consecuencia de los resultados de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y de los eventos de Guerra Fría que se dieron en los años 60, 70 y comenzaron a insurgir liderazgos como el de Gaddafi y de otros líderes del sur, del África, Patricio Lumumba, entre otros, Ernesto Guevara, que no solo estuvo aquí, sino que fue a África también a combatir. Y de esa generación de los años 60 y 70, de esas raíces que entona Dámaso Delgado y que eran fuente de inspiración del compañero Chávez, viene esa generación. Viene esa generación. Y Chávez entonces se convierte en una especie de poeta, de cultor, de estratega, de visionario, fundido en un solo ser, auténtico, que no creía en las cosas. Chávez no creía en lo que iba a hacer. Chávez estaba convencido de lo que iba a hacer. Y es una diferencia muy grande. Yo siempre pongo un ejemplo que es antipático para quienes son creyentes de sus respectivos símbolos religiosos y para los que son agnósticos también y para los que son ateos, que dicen ser ateos. Y siempre digo que el que cree es porque no está convencido de lo que cree. Si yo creo en Dios es porque no estoy convencido de que Dios existe. Si yo creo en la revolución es porque no estoy convencido de que esta revolución es el camino correcto que hemos escogido, y como lo hemos escogido convencido de ello, bueno, haremos lo que sea necesario hacer para que la misma siga el curso que se dibujó en un momento determinado y que va transitando momentos históricos muy difíciles también. Entonces Chávez era un convencido de lo que hacía. Y tenía una magia para transmitir esa convicción que transpiraba y te aniquilaba. Como en una oportunidad que estábamos en un encuentro con el presidente Kirchner allá en el antiguo Hotel Hilton de Margarita, y un grupo nos habíamos desplazado días antes para hacer las coordinaciones con los equipos técnicos y avanzar en el acuerdo bilateral con Argentina. Y había una señora que tenía una tienda espectacular allí de venta de artesanías que venían de África. Tenía unos huevos de avestruces, unas esculturas espectaculares de madera, unos tejidos increíbles. Y yo me metí de salido en esa tiendita ahí a buscar, no un huevito de avestruz, yo estaba buscando un huevito de codorniz porque el de avestruz era incansable, era muy caro. Y la señora empieza a murmurar, empieza a expeler su odio contra Chávez. Y bueno, cuando termina la actividad con Kirchner, teníamos que atravesar ese pasillo, y antes de llegar al pasillo, que estaría más o menos la tienda donde está aquel aviso que dice medios comunitarios y alternativos,
La señora se paró en la puerta y yo me pongo del lado de acá, de donde estaba la señora, y Chávez iba en el medio y aquí iba uno de los de seguridad que andaba con él. Y yo le digo, mira, esa es la señora que está hablando peste y dijo que te iba a escupir la cara cuando pasara por allí. ¿En serio? Le digo. Bueno, Chávez, que tenía el paso acelerado y las piernas largas también, aceleró el paso, me quitó el puesto que yo tenía de ese lado, agarró y se le acercó a la señora y le puso la mano en el hombro. Señora, mire, esa jirafa que está ahí tan bonita, ¿de dónde la trajo? Y ese huevo de gallina que está ahí. No, eso no es de gallina, es de avestruz. Bueno, la señora se tiró en el piso ahí desmayada, empezó a sudar y tal. ¿Y dónde trajo eso? Dígame, para ver cómo lo podemos. Bueno, es que eso lo traemos de África y de África va para tal lado, y de tal lado viene para acá y de tal, acá lo tienen para esta tienda. Y eso no le cobran muchos impuestos y tal. En esa época yo estaba encargado del Ministerio de Producción y Comercio, recuerdo. Entonces me jaló por una mano aquí, chúquete. Mira, Wilma, venga acá, chico. Mira lo que tiene esta señora aquí tan bonito. Apóyala ahí para que no le cobren tantos impuestos y le pueda vender esto a la gente que viene por acá de Turín. Bueno, la señora terminó regalándole el huevo de avestruz a Chávez. Y, coño, ¿cómo haces eso? Entonces Chávez era de verdad. Chávez no era de verdad. Chávez es de verdad. Es de verdad. Y por eso nos tiene aquí reunidos. En la Universidad Complutense de Madrid nos hicieron otra emboscada allí. La mayoría de fascistas de ese claustro académico. E íbamos en una gira posterior al golpe de Estado de abril. Aquí están unos del Tren de La Guaira que se deben acordar de esa jornada. El Pedro Penso se me fue. Íbamos a esa jornada, yo no era ministro, yo era, en esa época era empresario, entre comillas. Trabajaba para una empresa y ya me dice, vente conmigo para que me acompañes para esa gira. Y me fui de escolta ahí, llevando golpes, codazos, una muchedumbre increíble, esperando a Chávez. Era una cosa insólita. Y mirando para los lados, llevando empujones, logramos entrar al claustro, ahí al aforo del teatro. Habían preparado a un muchacho venezolano, año 2002. Eso fue abril-mayo del 2002. Y lo sentaron en el centro allí, como si la muchachita, la señora de azul que está allá con el teléfono, ahí la hubiesen sentado, ahí estaba sentado el muchacho. Y cuando él comienza a hablar con porque le ponen una cosa y una batola y una cuestión, comienza a hablar, el muchacho se levanta, se para en el centro del auditorio y comienza a insultarlo. Usted es un tirano, usted es un asesino, usted es un dictador. Mi mamá, que vive en Prado del Este, ha sido víctima de su tiranía y de su dictadura, y etcétera, etcétera. Y por supuesto, los del claustro de la universidad, con una sonrisa así de perro envenenado, estaban disfrutando. Así como si tuvieran pena, pero por dentro el tricocéfalo se les revolvía ahí de la alegría. Y Chávez se baja del escenario, se va por el centro del pasillo, agarra al muchacho por los hombros, lo abraza y le dice, hijo, todo eso que tú has dicho es lo que la prensa internacional ha construido sobre mi persona y sobre nuestro proyecto. ¿Cómo se llama tu mamá? Fulanita de tal. ¿Dónde vive ella? Tal. Manda un escolta ahí a uno de seguridad. Llamen a ese teléfono y localicen a la señora para que hable contigo y te diga en qué momento yo la irrespeté o le violenté sus derechos como ciudadana. Y yo aquí, delante de este auditorio,
le pediré disculpas y asumiré las responsabilidades que ella me diga que yo tengo y le resarciré los daños. El muchachito abrazó a Chávez y se fue con Chávez para el teatro y se paró todo el mundo a aplaudir y todos los fascistas que estaban allí sentados tuvieron que agarrar la lengua e introducírsela por el sitio donde menos les pega sol. Ese era Chávez. ¿Cómo se define ese liderazgo? Es complicado. Es complicado, primero, endilgar u otorgar categorías, bondades, habilidades, capacidades a una persona, porque es una apreciación subjetiva. Y segundo, hacer comparaciones. En una oportunidad se me ocurrió hacer unas comparaciones y me execraron de ese pueblo, de Barquisimeto, que es un pueblo donde nació mi padre, cerca de Barquisimeto. Porque yo hice una comparación que, bueno, a muchos les pareció inadecuada, pues. Porque cuando uno se pone a estudiar liderazgo en el mundo o en la historia de la humanidad, quizás el primer líder que le venga a la mente es Cristo. Oye, ¿cómo hacía Cristo, chico? Que no tenía celular, ni tenía bicicleta, ni tenía carro, ni tenía zapatos Adidas, ni Nike. Y se iba a cambimbiar por allá a caminar con un gentío atrás, con 12 en principio. Y después con una banda de gente. Y la gente lo seguía. ¿Y cómo hizo? Construyó un mensaje de esperanza, de fe, de bondad. Y entonces uno se pregunta, pues, si queremos ponernos exquisitos. Y la fe existe, y la esperanza existe. Hay un dilema ahorita entre los filósofos sobre la existencia de lo tangible y de lo intangible. Es un debatazo que sería interesante darlo. Pero Cristo Redentor, que Chávez siempre lo esgrimía como su guía espiritual, fue un extraordinario líder. Y hay distintas lecturas de Cristo, distintas lecturas, desde la iglesia católica cristiana, la iglesia ortodoxa, la iglesia evangélica, hay distintas versiones. Hay un libro incluso que escribió el padre del otrora director de este edificio, La piedra que era Cristo. En una oficina que ahora ocupa la vicerrectora, creo, la doctora Tania. Una lectura bien interesante sobre el liderazgo de Cristo. Y otra lectura que quizás muchos no conocen, sobre Cristo también, pero no era sobre Cristo de manera directa, sino de un pana de Cristo, de Judas el Iscariote. Y esa obra la escribió el doctor, profesor y poeta Juan Bosch, de República Dominicana. Dominicano. Hombre progresista, de visión profunda, intelectual, donde él, con los propios textos bíblicos, empieza a desmontar todo el constructo que contra Judas Iscariot se hizo y cómo lo condenó la historia por sus acciones, entre comillas, que había hecho. Juan Bosch allí demuestra que la cosa como que no era tan así. Y apela al liderazgo de Cristo, de cómo Cristo logró que todo lo que dijeran, o lo que decían, o lo que escribieron, o lo que le endilgaron a Judas, Cristo lo iba como guaraleando, como dicen los chamos ahorita, como surfeando, y nunca lo quitó como administrador de las rentas que recibían los apóstoles, porque las rentas que recibían no es desde ahorita, ese diezmo viene desde que aparece el Señor en la tierra, pues. Recomiendo la lectura de ese librito. Ese es un liderazgo referente.
en un tiempo histórico muy particular. Otro liderazgo fundamental para nosotros, Bolívar. Si queremos descubrir a Chávez, si queríamos prever o intuir lo que Chávez iba a hacer y decía que iba a hacer y luego lo hacía, hay que estudiar a fondo, leer a fondo el discurso de Angostura, donde se extrae el tuétano, la raíz de este proyecto político. Y eso Chávez lo tenía, pero súper claro, súper convencido. Y cuando uno revisa el discurso de Angostura, que era como su texto bíblico, su referente político, no solo por el alcance y la visión que Bolívar plasma allí en ese momento de la historia, y lo que tenía que hacer después de ese discurso, ahí uno consigue elementos del poder que Chávez los manejó, pero con una maestría singular. El tema del conocimiento, por ejemplo. Cuando Bolívar habla de la necesidad de construir ciudadanos virtuosos para poder hacer una república, para poder construir una república. Cuando Bolívar habla de consolidar una gran región, desde el Río Grande, SIC, entre paréntesis, hasta la Patagonia, como dice el autor de la obra que refiere a esa visión geopolítica de Bolívar. El territorio como elemento de poder. Habría que ahorita ponerse a pensar qué sería de nuestro continente si desde lo que llaman algunos el Río Bravo o Río Grande hasta el último glaciar que está por allá en el sur más lejano de Chile y de Argentina fuese un continente sólido y unido. Habría que ver qué sería de nosotros con la multiculturalidad, con la extraordinaria riqueza de biodiversidad y de recursos naturales que en esa región del mundo existen. Y que es ahora una región del mundo no solo de grandes recursos, sino una región de paz. De paz. Por eso Chávez se propone ir más allá de los países andinos y pulveriza la estructura supranacional más antigua que existía en el momento en la cual fue presidente, como lo fue la Comunidad Andina de Naciones, y se sale, a pesar de haber sido miembro fundador de Venezuela, de esta unión de repúblicas bolivarianas, y va a la procura de esa Mesoamérica, de esa patria grande que definieron Bolívar y Martí de Río Grande a la Patagonia. Y comienza con el ALBA, a negociar nada más y nada menos con el maestro de maestros en negociación política, que no era cualquier pelusa. Negociar con Fidel allí, y Fidel, que no era un viejo zorro, sino un zorro viejo, y tenía lo que llaman algunos burdel que juega garrote, lo primero que hizo fue que le mandó 14 propuestas. Chávez, aquí está cómo vamos a arrancar, 14 propuestas, en esta área, 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 en esta área. Cuando Chávez nos entrega la tarea de construir una propuesta que complemente la propuesta de Fidel, empezamos a vernos para los lados y decir, oye, presidente, ¿será que va sardinas y mango para allá? Porque no tenemos petróleo, que es lo que tenemos, petróleo y gas, no sé, energía. Construye una vaina que tenga más que lo que Fidel dice. Entonces imagínense ustedes ese guantú entre esos dos monstruos construyendo una opción para un nuevo mundo. Y se construyó el ALBA, arrancó el ALBA, con mucha timidez, pero con mucha fuerza, con mucha fuerza. Luego se sumó Nicaragua, se sumó Bolivia, y se sumaron otros países. Y hubo líderes de izquierda, o que se decían de izquierda, les daba pena decirse de izquierda, y se colocaron el título de progresistas, que les dio culillo meterse en el ALBA. Entonces iban a ir asomados ahí. No, es que nosotros, tal. No tuvieron los que te conté para meterse de lleno. Y no se dieron cuenta que llegaron a la presidencia de su país porque el liderazgo disruptivo de Chávez había logrado enfrentarse de manera política, electoral, con la misma herramienta del enemigo a conquistar el poder, como lo hizo Allende en su momento. Y como definió luego el proyecto político y llamó a constituyente
algo insólito, que todo el mundo dice, no, es que Chávez le dio poder al pueblo. No, Chávez no le dio poder al pueblo. Chávez lo que hizo fue reconocerle el poder al pueblo, porque el pueblo es el tenedor originario del poder. Y eso es lo que ha sostenido esta revolución. ¿Qué hizo? No solo se lo reconoció, sino que le abrió los caminos para que procurasen la mayor participación posible. Eso no era capaz de hacerlo ningún líder político en el mundo, porque le temen a ese poder originario. Ninguna sociedad, ningún estado del planeta Tierra es capaz de hacer eso. Solamente las comunidades primitivas que todavía persisten y tienen gobiernos colectivos en unas minorías, bueno, muy pequeñas pues. Eso lo hizo Chávez. Y quienes apostaron a constituyente en sus países fueron los que sobrevivieron. Los otros, los timoratos, ustedes saben dónde están. Hasta en posiciones bochornosas estuvieron presentes. Porque nos tenían envidia, digo yo. Nos tenían envidia. Y algunos hasta nos odiaban. Otros lo hicieron por interés económico, por no pagarnos una deuda que tienen. Y porque todos creían, como la mayoría de la izquierda del mundo, no es solo la de aquí, que sus taras dogmáticas todavía bien sembradas, y tienen sus razones para tenerlas, pues, odiaban a los militares. Todavía hay quienes los odian, porque asumen que nosotros como militares somos binarios, pues. Lo que no se mueve lo pintamos de blanco y lo que se mueve lo saludamos. Somos 0 y 1, no pensamos, pues. Somos tarados. Y eso, en el caso de los países sudamericanos, era mucho más grave. Es mucho más grave todavía. Porque las Fuerzas Armadas de Sudamérica son Fuerzas Armadas de castas. De castas. Y no permitían. En una oportunidad fuimos a una conferencia después del golpe de abril a la Universidad de Río. Y no permitían que yo entrase porque era milico. Y después fuimos a una conferencia en la Universidad de Santa Catalina, por ahí en el sur de Brasil, y tampoco permitían la entrada porque éramos militares. Y eran puros estudiantes todos de marxismo, de leninismo, de rosalumberguismo, de troquismo, de todos los ismos que pudieron haberse inventado en la izquierda para fracturarse. No dejaban entrarnos. Nosotros no queremos copiar modelos aquí de nadie. Nosotros no estamos copiando, no estamos diciendo que copien modelos de nadie. Lo que estamos tratando nosotros es de caracterizar el modelo que nuestro país está intentando construir desde sus raíces históricas y culturales. Entonces me atreví a leerle las 3 primeras líneas del preámbulo de la Constitución. En el nombre de Dios Todopoderoso, invocó el poeta Gustavo Pereira el inicio de la Constitución, invocando los espíritus ancestrales de nuestros aborígenes y las glorias heroicas de nuestros libertadores. Sincretismo puro, dijera Briceño Guerrero. Atrapando esa identidad tan particular nuestra, estamos construyendo un proyecto. No estamos copiando el modelo de Cuba, ni el de China, ni el de Rusia, ni el de Vietnam, ni el de Belarus. No, estamos construyendo un modelo nuestro. Muy robinsoniano, muy extraño, muy raro, que a veces muchos no entienden o no entendemos. Yo me incluyo entre los que a veces no entendemos cosas que pasan, pero es parte de esa dinámica, pues, de esa dinámica. Entonces, ¿cómo Chávez hacía, para previsualizar esa situación, esas condiciones? Que esas condiciones y esos riesgos y esa audacia y esa zamarrería y ese coraje que se plasmó en los distintos eventos internacionales en los cuales estuvo presente, hizo posible lo que ahora el mundo está conociendo como un mundo multipolar. Le dio un quiebre al control hegemónico del imperialismo norteamericano, británico, y ahora hay un mundo multipolar con quizás 5 grandes regiones bien definidas que tienen un poder que pudiera ser autónomo, yo diría autárquico incluso. Somos mezquinos cuando no reconocemos que esa transformación del mundo tuvo su génesis aquí, en ese hombre que cantaba Guanarito y que salió de Sabaneta para la Academia Militar y se paró ese 4 de febrero y dijo, por ahora no hemos alcanzado los objetivos. Somos mezquinos. Somos mezquinos. Algunos por ignorancia
profunda de los logros alcanzados. Y otros por simple egoísmo o egolatría de no reconocer el verdadero alcance, la verdadera profundidad del impacto político que tuvo y que tiene todavía la revolución bolivariana y el liderazgo de Hugo Chávez. Es egoísta y mezquino no reconocerlo. Quienes tuvimos la dicha de participar con él en eventos muy cruciales, como por ejemplo la lucha por el rescate del precio del petróleo. Esa caminata que Chávez, en pleno Zaperoco, en el Medio Oriente, se atrevió a visitar a uno de los líderes asediados por el imperialismo en ese momento. Y retó todo ese poder imperial y en burra, en camello, en dromedario, a pie, pasó para allá, se saludaron y le dijo: Sadam, tenemos que poner los precios del petróleo a este precio. Y después que habló con todos ellos, se fue para Rusia. Estaba el camarada Putin, recién designado presidente de la República Federativa de Rusia, y nos reunimos en un salón que queda metido en un sótano, yo no sé cuántos pisos para abajo, espectacular, ahí en el Kremlin. Y bueno, hubo una actividad cultural y todo bien chévere. La reunión duró creo que 3 minutos. 3 minutos. Putin le dice: ah, Chávez, ¿qué es lo que trae por ahí en la mano, pues? Bueno, Putin, mira que estamos trabajando en la OPEC para ver si rescatamos los precios del petróleo y creemos que un precio justo son $50 el barril, pues. Y le dice: no estoy de acuerdo. Ah, ¿pero por qué? $55. Aprobado, listo. Se acabó la reunión, vamos a cenar. Y se subió el precio base en $55. Y en ese instante recuerdo, Moscú, la capital de Rusia, era, bueno, pues un museo andante de indigentes, de prostitutas, de alcohólicos, una ciudad sucia, era pleno invierno, recuerdo, horrible. Teherán, una ciudad de más de 90 millones de habitantes, una ciudad muy austera. La propia China, 7% de pobreza tenía China en ese entonces. Y todos esos países del Medio Oriente se convirtieron en unas potencias energéticas, políticas, turísticas, incluso, gracias a esa política, que nació de los suelos, esto que estamos pisando acá, que nació de ese canto, que nació de Sabaneta y que nació de esta revolución. Es injusto no reconocer eso. Y más injusto es no haber escrito sobre eso. No hay una épica que describa esos logros de aportes de la revolución bolivariana a la humanidad. Primer aporte que hace la revolución bolivariana a la humanidad. Yo me iba a traer un libro y me equivoqué y me traje otro. Por eso tuve que arrancar por donde no era. Y terminaré con este libro, pues. No me queda más. Primer aporte es la Constitución. No la Constitución como un instrumento fundacional de un Estado-nación, sino la forma, la metodología, cómo se construyó esa Constitución. Y luego su contenido, que es lo más importante. El contenido. Ese contenido que todavía la gente no entiende. El mismo Lula le decía siempre a Hugo, el problema que tiene Venezuela es que tiene exceso de democracia. No, es que yo creo, sin ánimo de ser chauvinista, repito nuevamente, o si ser un ultroso nacionalista, no, es que yo no creo que haya país más democrático en el planeta Tierra que Venezuela. No hay. No hay. No hay. Y esa Constitución es tan poderosa, que la primera prueba de fuego que le pusieron fue el golpe de abril del 2002. Prueba de fuego. Constitución y las 3 Marías, que no son la Niña, la Pinta y la Santa María, no. Ley de tierra, ley de pesca, ley de hidrocarburos. Golpe de Estado, muertes, asesinatos, que no debemos olvidar. Seguramente la mayoría de ustedes eran unos bebecitos. ¿Y cómo respondió nuestro pueblo? Con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. Una vaina loca de perinola. No era que le estaban dando casa, ni carro, ni un bono para que... No. Con Chávez y sin empleo, ¿cómo es la vaina? Con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. ¿Y qué llevan en la mano? Una china, un FAL, un AT-4. Llevaban un misil hipersónico
que se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el librito azul. Y no hubo un herido, no hubo un muerto, no hubo nadie. Y los cobardes que intentaron usurpar ese poder se dieron cuenta que nuestro pueblo, si es un pueblo inteligente, si es un pueblo con conciencia política, que es capaz de resolver sus problemas en lo político, en paz. Y no olvidemos tampoco que esa constitución se parió un 15 de diciembre en pleno deslave de acá de La Guaira y parte de Caracas, que nos dejó una cantidad de amigos y familiares fallecidos, y en plena tragedia ese pueblo estaba atendiendo esa tragedia, consolidando esa constitución, y luego el 20 de enero del año 2000 sellándola allá en Angostura, como en efecto se hizo. Primero y segundo aporte de la revolución bolivariana liderada por Chávez a la humanidad. ¿Cómo se hace una constitución verdaderamente democrática? Y dos, ¿cómo se resuelven los problemas políticos de alta complejidad en lo político, con la constitución, con el debate? Luego vino, a raíz de las negociaciones con Cuba, las misiones y las grandes misiones. Y por una de esas misiones que me excomulgaron a mí en una ciudad donde fui a dar una conferencia sobre un Zampa. Y yo le decía, cónchale, ¿verdad que qué interesante? Yo no sé si tú lo estás viendo un párroco ahí. No puedo constatar. Tengo que ser cuidadoso con lo que voy a decir. Dice, cónchale, Cristo hizo caminar a Lázaro. Y como dijeron allá en el llano, dijo, Lázaro anda y Lázaro andó. Y el compañero de al lado le dice, no se dice andó, compañero, se dice anduvo. Bueno, anduvo, pues, está bien. Y bueno, y después vi un pato por allá y le metieron un tiro y el pato se vino así picado, pero estaba herido y el pato cayó en una lagunita y el pato naduvo. Coño, naduvo no, compadre, nadó. No es lo mismo nadó que andó. Y Cristo hizo ver un cieguito también que estaba por allá en un pueblito. Coño, ¿y cuántos ciegos hicieron ver Chávez y Fidel con la operación Milagro? Más de 1.200.000 conté yo una vez. ¿En cuántas regiones? No solo Venezuela, el continente. ¿Cuántos panes multiplicamos? ¿Cuánto estamos multiplicando ahorita? Ustedes te dirán, coño, Wilmer se metió hasta de egoísta, pues. Taller de el Santo Chávez. No es una cuestión de santo, es una cuestión de hechos concretos allí. Verificables, científica, teórica y metodológicamente. Cuantificable en resultados, cuantificable en procesos, en métodos, cuantificable en inversión logística. Seres humanos que en su vida se habían montado en un autobús para salir de la Caripucha, de allá del poblado 3 de Santa Rosalía en Turén. Llegaron a Caracas y se montaron en un avión y se hacían sus necesidades en el asiento del avión porque no eran capaces de comprender que el avión tenía un baño. Y entre el susto y el desconocimiento, bueno, se hacían pipí o se hacían número 2, pues como dicen ahí los marinos. Se hacían número 1 y número 2. Y algunos hacían 1.5 también, porque era medio, pero no llegaban a 2. Y luego se despertaban en un quirófano y veían una enfermera allí con todas las cosas tapadas y unos médicos con unos gorros cuando los llevábamos a La Habana. Y cuando se montaban en los aviones, veían aquellas aeromosas, porque algunos nunca habían visto, otros ya habían visto y habían perdido la visión. Y bueno, se prefiguraban unos estereotipos de belleza que le hacían unas cartas hermosas a la aeromosa y a los pilotos. Y le rezaban a Chávez, le rezan a Chávez, le prenden velas a Chávez, lo alumbran en un cuadrito ahí. Entonces yo le decía a los compañeros brasileños eso, marxistas, leninistas, troquistas, maoístas y estalinistas, que pedían al inicio del gobierno de Lula la posibilidad de que fuese una monarquía la que rigiera a Brasil. Eso lo dieron en la Universidad de Santa Catalina, estudiantes de posgrado y doctorados de izquierda, en una clase como esta. Nosotros le decíamos, oye, mira, nosotros, si la gente cree en el negro primero, que le pinga que cree en el negro primero, que cree en María Leonza, chévere. Que creen en Cristo, en Dios, perfecto, ¿cuál es el problema? Pues? Es su cosmovisión. Y en una osadía teórica que intentábamos una vez hacer en Acarigua, con el profesor Víctor Ramírez, que debe estar viéndonos por ahí en una pantallita, el maestro ambulante. Yo le decía a Víctor, ¿cómo definiríamos nosotros el chavismo como una forma de acción política o como un pensamiento político? ¿Cómo lo definiría? Y el profesor Víctor, que es historiador, es pedagogo en historia, él me decía, mire, comandante, lo primero es que el chavismo, si quisiéramos caracterizarlo
como una forma de pensamiento político, tiene un carácter historicista innegable. Porque las raíces que le dan soporte teórico, filosófico, político, vienen de Bolívar, vienen de Simón Rodríguez, vienen de Zamora. Y de cada uno de ellos, Chávez extrae los sustantivos de su planteamiento, los sustantivos de su accionar en lo político y lo funde en una forma de acción. Es decir, es un proyecto político que tiene raíces, tangibles también, verificables también, y además no son importadas en ninguna parte, son nuestras. Que después le pusieron socialismo bolivariano. Coño, ahí sí es verdad que la cuestión es complicada. Algunos dicen, el profesor Carlos Escarrano decía que Bolívar en algún momento leyó a los utópicos del socialismo. Lamentablemente Carlos no está con nosotros para preguntarle. Algunos estudiosos de pensamiento de Bolívar quizás puedan hurgar allí. Pero lo que sí es innegable que la cultura teórica, filosófica y política que tenía Bolívar era fuera de lugar, pues, para su época. Era un hombre culto. Y quizás por eso plasma en Angostura la necesidad de que haya un pueblo culto, virtuoso, para construir república. La experiencia de Simón Rodríguez y lo avanzado de su pensamiento, puesto de manifiesto en la nueva Bolivia creada ya en el Alto Perú, todavía tiene vigencia ese pensamiento, ese planteamiento formativo. Y las luchas antioligárquicas de Zamora con el pueblo campesino de a pie contra la oligarquía todavía tiene vigencia. Entonces nosotros pudiéramos decir que el chavismo, si quisiéramos construir su teoría política, tiene un carácter historicista que es interesante. Eso es tarea de ustedes, pues, como científicos sociales que son, estudiosos y hombres de palabras digo, de contenido semiótico, ontológico, epistemológico, como ustedes quieran llamarlo, que por lo general los académicos utilizan esos términos tan jodidos para que no entiendan un carajo, ¿verdad? Pero eso, pues, científicamente es así, doctora. Ustedes que tienen más de eso que este simple mortal, bueno, ahí tienen para que se entretengan un rato. ¿Qué otro elemento pudiera tener el chavismo como pensamiento? El carácter sincrético. El carácter sincrético de su cosmovisión. Y eso es como complejo explicarlo. Pero Chávez operaba de esa cosmovisión del otro, como ese otro que es en una relación de convivencia. Y le decía ya, miliciano, ¿cómo percibes tú esta realidad? Y el miliciano desde su óptica le señalaba, bueno, de esta manera se puede hacer así por aquí. Y él, desde su cosmovisión, avalada y respetada por el líder, construía la respuesta. Y por eso ustedes se preguntaban, coño, ¿por qué Chávez iba para Siria y lo cargaban en el carro? Le metían unos tubos de hierro al carro donde Chávez iba. Y una multitud de gente lo levantaban y lo llevaban como una carroza corriendo. Coño, pero si estos son musulmanes. Y Chávez, coño, pero Chávez se sabía el islam de memoria. Y se lo sabía en arameo, en turco, en cualquier lengua se lo sabía. Y si no se lo sabía, lo entendía. Y si no lo entendía, lo inventaba, coño, la pegaba. Y lo adoraban. Una vez en Qatar, un periodista de Al Jazeera dice, presidente, ¿y por qué estas elecciones allá en su país? Pero porque nosotros hicimos un texto constitucional que obliga al gobierno a consultar al pueblo, a elegir a los diputados, a los concejales, a los gobernadores, a los ministros, incluso a hacerme poder revocatorio. Dice, no, usted se lanza candidato aquí y arrasa en cualquier país, porque aquí todos lo adoran. En Qatar, que tiene su expresión del islamismo distinto a la que puede tenerla en el Líbano, en Jordania, en qué sé yo, en todo lado. Pero Chávez la interpretaba, la intuía, y con esa interpretación que atrapaba, la retornaba desde la cosmovisión de ese otro, o esa otra, o esos otros, y generaba políticas públicas, generaba respuestas. La gente no entendía cómo este carajo hizo. ¿Cómo hizo esto? Y el emir de Qatar le dice, mira Chávez, aquí lo único que se elige son los escoltas que yo tengo ahí, que los escoge el jefe de seguridad. Porque mi papá, le dice, quiso una vez aquí elegir y está tiroteo, lo mandé para Suiza, y le dije que si venía para acá lo iba a encerrar en un castillo que él tiene ahí, y si no me lo iba a pasar por las armas. Que no se elige nada. Que es lo que yo digo y lo que dice el jefe de seguridad con los escoltas. Y Chávez le dice, bueno, pero esa es la forma como ustedes decidieron y definieron su esquema de gobierno. La comprensión del otro como ese otro que es, desde su cosmovisión. Iba a los pueblos aborígenes y atrapaba esa cosmovisión de los pueblos aborígenes y lo desbordaba. Aquí hay hermanos cubanos, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Levanten la mano para verlo. No se escondan. No lo van a grabar de la CIA. ¿Ah? Se fueron cuando hablé de Fidel, no puede ser. Chávez cuando iba a Cuba se metía a esos campos
Y en todas esas casitas de esos campos había una foto de Fidel y una de Chávez. Y la gente le encantaba cuando Chávez iba para allá porque Fidel, bueno, se ponía feliz y salía para la calle porque Fidel, bueno, ya estaba convaleciente, pues. Y lo resguardaban mucho y Chávez se lo llevaba secuestrado. Vamos a pasear y tal, ¿sabes? Y retomó el contacto. Aquí está Haití. Bueno, esa es una deuda que tenemos nosotros con el pueblo de Haití. Una deuda que tiene nuestra relación con Haití. Una deuda histórica y política. La vamos a saldar. Así, la vamos a saldar. Ya dimos unos pasos. Y ahora con la nueva visión de Petrocaribe, para que ustedes vean lo digno del pueblo haitiano, Haití ha sido el único país que ha pagado la deuda de petróleo que tiene con Venezuela. El único. Y pido un fuerte aplauso para el pueblo haitiano por ello. Con todas las dificultades que tienen. Con todas las dificultades. Pueblo digno. Un pueblo digno. Entonces, ese carácter sincrético, luego yo, ahí juzgando a un autor que me gusta mucho, que es José Manuel Briceño Guerrero, revisaba, porque Briceño Guerrero quizás ha sido uno de los intelectuales nuestros que, del punto de vista de la antropología, de la sociología, de la lingüística, ha hurgado más en la identidad. Yo no he leído mucho sobre la identidad venezolana, ¿no? Hay muchos autores. Recientemente una compañera de la Universidad Central que recibió Premio Nacional en Antropología. Pero el viejo Briceño Guerrero, apureño de nacimiento, merideño de vida, porque vivió casi toda la vida en Mérida, él decía en una de sus obras que nosotros teníamos una identidad muy particular, que fue el hecho de no asimilar a plenitud lo que él llamó en su obra El laberinto de los tres minotauros, la hispanidad cristiana y la Europa segunda, y lo confrontó con el discurso salvaje de nuestros pueblos aborígenes y los pueblos de África que vinieron a ser vida con nosotros, acá traídos como esclavos por los españoles. Esa fusión África-aborígenes, nativos nuestros, confrontó y todavía sigue confrontando a esa Europa segunda y a esa hispanidad cristiana. Todavía la sigue confrontando. Y dice Briceño Guerrero, no la asimiló, la admite con condicionamiento, pero la rechaza como tiene que hacerlo. Pero Chávez pareciera que tomó eso y empezó a darle fuerza a esa identidad propia, que Briceño Guerrero le llama la tilde de primitiva, pues, en su libro América Latina en el Mundo. Es una especie de identidad primitiva que él dice puede ser un mestizaje cultural, pero que me gustaría llamarla sincretismo cultural. Bueno, la revolución bolivariana tiene un poco de eso. El chavismo tiene un poco de eso. Chávez, que atrapó de la llaneridad toda esa enseñanza propia del llanero, esa hostilidad del entorno, esa bravía del campesino, del vaquero, del productor agrícola, ese manejo de las dificultades que en el llano se presentan a menudo y la capacidad resolutiva de manera instantánea, que lo plasma también Dámaso Delgado en una de sus obras. Por eso decía que esa poesía de Dámaso Delgado dejó algo, digo yo, ese porque soy portugueseño, y como Guanarito está pegado ahí de Sabaneta, y el maestro Hugo se la pasaba de Sabaneta para Guanarito, ahí pues, y seguramente se llevaba Hugo para allá a ver cosas y hacer cosas allá, a saber. Porque tampoco es que Hugo era una conchita de ajo, ¿no? Hugo era tremendo también, tremendo. Sí. Solo echaremos en otro cuento que nos estén transmitiendo, pero esa es por otra clase. Más en privadito. ¿Ve? Entonces, cuando Dámaso Delgado, en ese diálogo que hace Juan Hilario con el Silbón, con el citadino, que llega a preguntarle si, oye, el Silbón, después que el tipo le echa todo el cuento que el Silbón le salió con un garabato, tal, él llega el citadino y le dice, ¿usted lo vio? El otro sin pensarlo le ripota, de refilón, compa, de refilón. Pero, oye, pero usted me dice que está tirando. Bueno, por papelón dice que pasó y por tal lado dice que sucedió tal cosa. Ni negaba ni afirmaba. Dejaba la duda para la procura de la búsqueda de la verdad, que es la búsqueda infinita que siempre estaremos haciendo. Un poco de eso hacía Chávez. Cuando se paraba yo en la ONU
y dijo, huele a azufre aquí. Esa frase hay que repetirla 100 millones de veces por todo el mundo. Y después hace referencia al demonio. Eso es muy propio del llanero. La sayona, el silbón, la bola de candela, el demonio, Lucifer, Belcebú. Elementos místicos. El patrullero, el caimán del patrullero. Ese era un tronco de rolo que estaba atravesado en el río, ese creo que era el Arauca. Un caño que llamaban la yuca, creo que era. Un rolo gigante que parecía un caimán, pues. Y bueno, en el llano, de noche, que no hay luz, cualquier cosa que te parezca, tú crees que es un fantasma. Y Chávez, que hizo casi toda su vida militar metido en el monte, especialmente en Apure, en el área del Orza, ¿qué no veía uno allí? ¿Y qué no confunde a uno cuando ve algo? Dijera Ilia Prigogine, y otra ilusión, como dijo una amiga mía, allá en un botiquín anoche, tomándose una cerveza. Y otra ilusión. ¿Cuántas ilusiones uno hay en el llano? Que cree que una luciérnaga es en un faro de 500, una luleo, es un ovni. ¿Ven? Y Chávez, que era tremendo, siempre cuando estaba en la academia, se ponía una cobija blanca, cuando era cadete segundo año, y se iba corriendo con la cobija blanca para la cocina a sacar de allí de manera clandestina la gelatina, la carne molida y el queso para llevárselo, porque uno siempre queda con hambre. Entonces decían, coño, en la escuadrilla tal hay un fantasma que sale a tal hora. El fantasma era el que te conté. Entonces la gente, los cadetes nuevos, que andan todos asustados siempre, lo que hacían es que se encurrucaban detrás de una cortina, una cosa de esas, para no ver fantasma. Y pasaba liso para allá, con una perola llena de gelatina o de jugo que le daban a uno ahí que parecía liga de freno. Una cola ahí más fea que el carrizo. Creo que era Bidú, que se llamaba Bidú. Era Bidú, que era grande y maluco. ¿Ve? En esa época no existía la bicola, pues. Entonces, esa visión mística está presente en el chavismo. La visión mística, el sincretismo. Y si quisiéramos añadirlo, y yo sé que la profesora Luisa, que nos está viendo también allá en Portuguesa, va a brincar de alegría. Primero me está dando chancletazos allá, me está escribiendo por ahí por el teléfono. Que ella es una extraordinaria marxista, convencida, luchadora y guerrera. Lo otro que tiene el chavismo es el carácter científico. Es quizás una de las herramientas o de los elementos más poderosos que tiene el chavismo. El chavismo es un planteamiento político que tiene método científico. Tiene método, tiene proceso, tiene procedimiento. ¿Y cuál es el primer método que Chávez esgrime para llevar a cabo el proyecto político? El estudio integral de Estado Mayor, que es un esquema de planificación muy amplio, muy complejo, completo, que define la ejecutoria de la guerra, que es quizás el acto humano, bueno, más terrible y más complejo de llevar a cabo. La guerra. Y Chávez se hace de asirse del estudio integral de Estado Mayor y lo cruza en esa visión sincrética, no ecléctica como algunos quisieran definirlo. En esa visión sincrética lo funde con el materialismo histórico, con el materialismo dialéctico, con la planificación estratégica situacional. Y se trae a Carlos Matus para Venezuela y con Carlos Matus comparte el esquema de planificación de gobierno, utilizando todas estas herramientas. Usted agarra el plan de la patria. Yo no sé para qué me pusieron esta servilleta aquí, pero es que yo dije que no iba a llorar. Le prometí a alguien ahí que no iba a llorar. Por eso María José me trajo el libro que no era. Porque si me trae ese libro, no hay duda que iban a brotar las lágrimas. El plan de la patria recoge toda una metodología y crea una nueva metodología de planificación de gobierno, con un profundo carácter científico. Y es tan gozado ese método que es capaz de definir la utopía concreta a consolidar. 5 objetivos históricos. Esa es la búsqueda, ese es el camino, esa es la luz, dirían algunos.
o diría Maela, es la luz que alumbra en la oscuridad, en el Nazareno. 5 objetivos que definen una utopía, o 5 utopías que procuran un fin último, están allí plasmados desde el punto de vista metodológico. Y luego procura trazar la ruta para aterrizar esa utopía y la lleva, en el caso particular del Plan de la Patria de ahora, a 83 objetivos nacionales. Objetivos nacionales que desde el punto de vista de la planificación tradicional pudieran tener otra caracterización. Lo aterriza de lo universal a lo local, entendiendo lo local como lo nacional y lo regional, y entendiendo lo regional como lo latinoamericano caribeño. Y luego, en un intento de ir acercando la llegada a esa ruta, establece unos objetivos generales que derivan luego en unos objetivos estratégicos y luego aterrizan en alrededor de 1800, creo, 35 objetivos específicos. Establece metas concretas, objetivos concretos, utopía concreta. Eso lo diseñó Chávez. Seguramente con algunos asesores, ¿por qué no? Pues. Pero lo parió él, que era un planificador nato, que era un visionario. Entonces, si quisiéramos endilgarle otra cualidad a ese líder, más allá de la autenticidad, de la coherencia, que aglutina la pertinencia, una cualidad del líder, ahí está una síntesis, pues, de ese plan de la patria. ¿Ves? Palabra cierta, dijeron allá en el llano. Si quisiéramos añadirle otra cualidad a ese líder, esa cualidad sería el conocimiento. Conocimiento puesto en práctica en el momento oportuno, que pasa de ser conocimiento y se convierte en sabiduría. En sabiduría. Entonces ustedes van a decir, coño, ya Wilma va a decir que Chávez era un sabio. Estaba cerca, pues. Estaba cerquita. Falta un poquitico así. Y si no lo fuera, no estuviéramos hablando para aquí. No estuviéramos hablando para aquí. Y no estuvieran en muchos países todavía jurungando el pensamiento de Chávez. Es una deuda histórica que tenemos nosotros de escribir sin adulancia, sin lisonjas, sin panfletos, escribir la profundidad del pensamiento político de Chávez. Lo que pudiéramos denominar el chavismo, pues si quisiéramos ponerle un nombre. Porque ese pensamiento político va acompañado de una forma de acción política, que es el ejercicio directo del poder, horizontal del poder. Sin tapujos. Como fue y abrazó a la reina Isabel, ya que de broma no se murió la viejita cuando la agarró. No, que no se puede tocar, como no se puede tocar. Si ella está ávida para que la toque alguien ahí. Pues el señor se va a desgastar para nadie la ha tocado. ¿Ah? Se va en TK, no sé. Y yo creo que la señora vivió 10 años más. Yo no sé cuántos años más vivió después que Chávez la tocó. Así como la señora de la tienda de ahí del hotel allá en Margarita. Esta señora debe estar todavía, bueno, buscando esa foto que alguien le sacó. Entonces, el conocimiento, la sabiduría, es una virtud del líder también, de ese liderazgo, su espontaneidad, su sagacidad. Y yo reuniría todas esas cosas allí y las metería así como una olla grandota, porque tiene que ser bien grande la olla, y la llevaría a una sola categoría, que era la más arrecha que Chávez tenía. El amor a la vida, el amor a sí mismo, el amor a su pueblo, el amor al país, el amor a la humanidad, el amor en la máxima extensión de la palabra. Y yo quería arrancar, era por ahí, pero me iba a ganar de llorar. Porque resulta que Chávez, coño, cuando nos lanza aquel misil el 8 de diciembre y nos dice que, bueno, yo creo que la cuestión como que es hasta por aquí, pues. Empiezo yo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Chávez va y nos va a regresar. Yo no conseguía respuesta en ningún lado y me fui por una bibliotequita chiquita que yo tengo allá en mi casa, tenía allá en mi casa. Y me busqué un libro que llegó así, pero por carambola. Agarré ese libro que es Sor Juana Inés de la Cruz, que a mí siempre me encantó la lectura y la genialidad de Sor Juana. Y abro ahí eran algunas obras selectas de Sor Juana, y me busco la carta atenagórica, que le estaba diciendo ahorita la profesora
que me la buscara. Yo me iba a traer ese libro y me trae fue este libro de Octavio Paz, escribiendo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que lo estaba consultando anoche, porque Sor Juana, en esa carta, en un debate, aquí está, pero ni que yo tuviera ojo biónico, pues. Esto es Arial número 4. Yo tengo 68 años y 2 días. Debo tener algo de previncia. Pero, gracias por el apoyo. Pero revisando Octavio Paz, empieza a narrar que él se ve obligado a estudiar a Sor Juana porque en un momento lo invitaron a una feria, a un encuentro de intelectuales en España. Bueno, queremos que usted nos hable de algún personaje de la intelectualidad y de la genialidad mexicana. Pues Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. Y se puso a meterse unos puñales de Sor Juana y tal, y lo otro. Y después le invitan a Estados Unidos, a Harvard, y Sor Juana Inés de la Cruz. Y se hizo un experto en la obra de Sor Juana. Y una de las obras que más destaca aquí Octavio Paz también por carambola, de las más grandes obras, es la carta tenagórica y la respuesta a Sor Filotea. Respuesta a la carta de Sor Filotea que Sor Juana le hace a un obispo que usaba como seudónimo el de Sor Filotea. Pero ¿por qué traigo a colación a Sor Juana y su carta tenagórica en ese momento aciago de diciembre? Porque en esa carta tenagórica, Sor Juana hace un debate de muchísima altura con uno de los frailes, creo que era Fray Francisco o Fray Fernando de Vieira, no recuerdo ahorita el nombre, pero era de Vieira. Hace un debate sobre un sermón que este padre da, tratando de identificar la mayor grandeza del amor de Cristo. Ella le dice ahí la más grande fineza de Cristo. Y cuando se usa el término fineza en esa época, era porque se le daba un significado mucho más allá del que etimológicamente conocíamos de amor. Y dice Octavio Paz, es que la fineza iba a lo sublime del amor y de la fe. En ese debate, Fray Fernando o Fray Francisco de Vieira esgrime a 3 grandes teólogos de la iglesia, San Agustino, en primer lugar, Santo Tomás y San Juan Crisóstomo de Constantinopla, que eran 2 teóricos referentes de la teología, pues, y describe la grandeza de Cristo. Y arranca con San Agustino. Y dice el padre Vieira que la más grande fineza de Cristo no fue morir en la cruz, sino el estar ausente. Porque es más doloroso la ausencia que la muerte, le dice él. Y bueno, y Sor Juana, desglosando el discurso del sermón, iba tomando nota de las explicaciones de por qué este decía que era más grande la ausencia, o sea, la más grande expresión de amor y fe, la ausencia que la muerte. Y esgrime Vieira que es tal esa aseveración hecha por San Agustín, que Cristo antes de morir comulga, y en la comulgación se hace presente antes de la muerte, para luego en la comunión con los cristianos estar siempre presente y no estar ausente, porque es más dolorosa la ausencia, dice él. Yo leí esa vaina y dije, coño, que Chávez no se nos ausente, ¿vale? Que no se nos ausente. Entonces luego voy a la respuesta que le da Sor Juana a el padre Vieira. Y le dice Sor Juana, usando las mismas palabras de San Agustino y tomando las mismas citas, le responde, no es la ausencia la más grande fineza de Cristo, es la muerte. Porque con la muerte Cristo le dio a sus discípulos lo más sagrado que el ser ha tenido y tendrá, que es la vida y la honra. La vida y la honra. Entonces yo decía entre mí, después que vi aquella pepa de discurso que a ninguno de nosotros se nos olvidará ahí en la avenida Lecuna, cuando Chávez, en la avenida Bolívar, perdón, en las 7 avenidas, y Chávez en ese acto místico, porque es un acto místico de evitar la ausencia, pero de estar consciente de que estaba dando lo más sagrado de sí, que era su vida y su honra, va y enfrenta a su pueblo y les dice, ustedes son Chávez, tú eres Chávez y tú eres Chávez. Es decir, siembra en su corazón la permanencia de su ser, de su vida, para no estar ausente, pero estaba consciente que partía, y con su partida nos daba su vida y su honra. Ese es Chávez, chicos, ese es Chávez.
Por eso no quería comenzar por esa cita, porque la primera vez que me tocó hablar del hermano Chávez, allá en la sala de reuniones de nuestra embajada en Cuba, a un año de su partida, allí con todos los camaradas cubanos y venezolanos que estaban presentes, fue imposible hilar un discurso de un ser que uno ama, que lo ama de verdad, como quizás los cristianos aman a Cristo y dieron su vida en las cruzadas por Cristo. Y Chávez nos enseñó a amarnos a nosotros. Como él amaba a Sucre, Bolívar amaba a Sucre y Sucre amaba a Bolívar. Y nos enseñó el don de amar, la virtud de amar, de soportar, de asimilar cualquier vestigio, como alertaba allí el día de su partida. Y ese amor que nos enseñó sigue latente, sigue vivo cada día. Y pareciera que se alimentase más cuando, si quisiéramos esgrimir las citas y los debates de Sor Juana con el padre Vieira, seguramente allí vamos a conseguir cientos de miles de elementos para justificar esa presencia eterna y quizás logremos comprender el por qué la eternidad llega después de la muerte. Quizás llegaríamos a entenderla. Y entraríamos en un gran dilema, sobre todo los agnósticos, los ateos, los marxistas, etc. Pero hasta eso nos puso a debatir Chávez. Una vez en el templo votivo de la Virgen de Coromoto, cuando designó ministro de la Defensa a Henry Rangel, ya estaba Chávez, ya estaba muy golpeado, estaba en esa épica campaña para las elecciones de diciembre. Y estábamos el negro Luis Reyes, nuestro hermano, estaba la familia de él, estaba mi persona y todo un grupo de amigos allí. Era yo gobernador de Portuguesa. Y viene el padre nuestro en una oración que cuando la rezan ahí se agarran las manos y tal. Y dije, coño, hermano, no, estás agarrando la mano aquí, ahí me esa. Agárrame la mano, carajo. Y ponte a rezar el Padre Nuestro, que tú rezaste mucho Padre Nuestro en la escuela. Pues yo me la vivía arrestado en la escuela y todos los domingos me tenía que calar la misa. Pues. Y empezamos a rezar el Padre Nuestro, y la energía que allí se transmitía era innegable. De verdad que sí era innegable. Entonces, esa energía, queridos hermanos, hermanas, es la que no podemos permitir que se apague. Esa llama eterna, quizás una de las personas que más entendió, comprendió y escribió sobre el Chávez mítico fue el general Pérez Arcay. Era un gran cristiano, un gran hombre, un gran intelectual, un gran bolivariano. El general Pérez Arcay, de verdad que la describía en su máxima expresión. En su máxima expresión. Y si quisiéramos entonces describir con Sor Juana la gran cualidad de liderazgo de este gran líder que tuvimos la dicha de compartir con él, tocarlo y ver que era de verdad y que es de verdad, que no es mito ni leyenda. Es una realidad concreta, ahora intangible para nosotros, pero presente siempre allí en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Diríamos que no solo Sor Juana tenía razón en su alegato al padre Fernando, también el padre Fernando de Vieira tenía su razón. Es tan grande la muerte dada por un ideal como grande es la ausencia también. Grande es la ausencia. Y grande es la ausencia cuando esa ausencia permite el renacer permanente. En el caso de los cristianos con la comunión. Por eso cuando entregan la Eucaristía le entregan el cuerpo de Cristo. Y usted lo asume como tal. En nuestro caso, Chávez, afortunadamente, yo no creo que haya muerto porque está aquí con nosotros. Y mucho menos creo que esté ausente o que intenten ausentarlo a pesar de todos los improperios que contra él hayan lanzado. Por eso es que siempre decimos con orgullo, Chávez vive y la patria sigue. Por ahora y por siempre. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Esta es la vieja Enea, Adán. ¿Qué canción de Enea sale por ahí, maestro? Cerquito de allá, bueno. Cerquito de mi llano, camino. Los micrófonos de PDVSA. De PDVSA la harina seco. A ver, Eladio. ¿Tú te acuerdas? Esa canción como que es de... A cantar con Chávez para despedir esta cátedra. No agradecida, comandante, por esta... ¿Qué edad tienes tú? Esta clase humana de liderazgo del presidente Chávez. Yo le puse esto aquí porque yo también sabía que yo iba a llorar. ¿Esa la cantas tú? No.
Lucerito. Bien, se afina entonces los instrumentos para una siguiente canción de esta agrupación musical Trabuco Llanero en el estado de Barinas, que le da apertura a lo que sería la continuación de esta agenda pautada para ambos presidentes. Lucerito, Lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, Lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano, Lucerito, Lucerito, mira que voy a llorar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar, si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar, si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, Lucerito, tengo herido el corazón. Parte el arma. Por aguas del río Arauca, en bongo se fue a viajar, y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar. Por aguas del río Arauca, en bongo se fue a viajar, y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar. Esto es lo que yo presiento, y en mi desesperación voy dejando en mis cantares pedazos del corazón. Lucerito, Lucerito, dile que me has visto triste, que debajo de un guayabo también me has visto llorar. Lucerito, dile que me has visto triste, que debajo de un guayabo también me has visto llorar. Y dile que no me olvide, que no me vaya a olvidar, porque si llega a olvidarme, la pena me va a matar. ¡Viva Tarife! Bien, amigos, ha comenzado ¡Que viva Chávez! en el día de hoy con un ¡Que viva la patria! de la propia ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Maduro! han escogido el ¡Somos la Huicón! realizar esta visita que corresponde a Un fuerte aplauso para el comandante Wilmar Castro Soteldo, hermano del comandante Hugo Chávez. Y vamos todos al frente para tomarnos la foto colectiva con el comandante, con la rectora, todas y todos. Vamos al frente. Todos aquí al frente, arriba del escenario, bien, para tomarnos una foto acá, para finalizar esta actividad. Vamos, todas y todos, vengan al frente todos y todos. Helio, Iván, equipo, las cámaras, activados. Todos los estudiantes de la 18. Vamos a acompañar al rector y al comandante Soteldo. Sí, arriba, vamos todos arriba. Suben arriba, mira abajo. Armando, deja el backing de Chávez. Epa, a dejar el backing de Chávez. Vamos todas y todos. Traigo grito llanero que me nació el río para cantar en Barinas. Paisaje de ensoñación que me Ajá. ha regalado Dios frente a las No, déjalo. pobres andinas. Ok. Vamos todas y todos allí. Vamos. Eso. Los altos atrás y las personas pequeñas adelante. Eso. Y sé bien que tus mujeres tienen rosas y Ajá. claveles. Mira, ahí viene el coro, todas y todos. Linda Barinas. Tierra llanera, camino de palma y sol, donde se pinta más linda siempre en la tarde, donde matiza el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Barinas. Tierra llanera, Camino de palma y sol. donde se pinta más linda siempre en la tarde, donde matiza el paisaje, pinceles de un arrebol. ¡Que viva el llano! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡La Huicón! ¡La Huicón!
llanero que me nació del te quiero para cantarte Barinas. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso